Bueno, bienvenidos a Enfoques Concisos de Medicina Interna. El día de hoy les hablaré de cefalea en contexto de urgencias. Mi nombre es Manuela Munera Yepes, soy estudiante de medicina, me encuentro realizando mi internado menor. Entonces, ¿por qué es importante hablar de cefalea en un contexto de urgencias? Esta representa el 4.4% de todas las consultas médicas generales. Según la OMS, el 50% de las personas no consultan y por lo tanto se automedican. La migraña es la séptima causa de discapacidad mundial, tiene una correlación de mujer-hombre de 3:1 respectivamente. La cefalea como tal se divide en primarias y secundarias. La cefalea primaria es la que no tiene ninguna causa en específico y la cefalea secundaria es la que tiene una causa específica que puede ser potencialmente grave. ¿En qué debemos indagar cuando nos llegue nuestro paciente al servicio de urgencias? Entonces, frecuencia, duración, gravedad, ubicación, desencadenantes, agravantes y atenuantes. ¿Qué son las banderas rojas? Entonces, son un grupo de anormalidades, signos o hallazgos que me ayudan a determinar causas secundarias o no que requieran de estudios complementarios. Existe una mnemotecnia que me parece muy interesante para que nos grabemos y es tienes grave tu foca. Esta me ayuda a enfocar a mi paciente un poco mejor cuando llegue al servicio de urgencias. Entonces, la T me hace referencia a trueno, es la cefalea tipo trueno, la cefalea que llega a su máxima intensidad en menos de 60 segundos. Posibles causas son la hemorragia subaracnoidea, hemorragia intracraneal, trombosis de senos venosos y los estudios pues iniciales serían la tomografía. Y hace referencia a la inmunosupresión, ya sea por VIH o por medicamentos. Las posibles causas serían infecciones oportunistas. Los estudios iniciales serían una resonancia magnética más una punción. La E me habla de edad, pacientes mayores de 50 años, algunas bibliografías hablan de 55. Posibles causas serían la arteritis de células gigantes y los estudios iniciales serían un Doppler de arterias temporales. La N me hace referencia a un nuevo patrón de dolor o una cefalea de novo. Las posibles causas pueden ser por el sobreuso de analgésicos o masas y el estudio inicial se debería enfocar dependiendo de la sospecha diagnóstica que yo tenga. E me habla de embarazo o el estado de puerperio. Sabemos que esto de por sí es un estado precoagulante. Las posibles causas son la preeclampsia, la ACV isquémico o hemorrágico y los estudios iniciales serían la TAC o la resonancia. S de síntomas sistémicos, ya sea fiebre o pérdida de peso. Las posibles causas serían infecciones sistémicas como la meningitis o malignidad. Y el estudio inicial acá sería la resonancia magnética más la punción. GRA de gravitatoria o ortostática. Las posibles causas de esta serían la hipotensión intracraneal y los estudios iniciales serían la resonancia magnética. B me hace referencia a Valsalva, ejercicio, también acá se agrega el sexo o la tos. Las posibles causas de este serían masas, hemorragia subaracnoidea, malformación de Chiari, y el estudio inicial sería según la sospecha diagnóstica, pues ya será un ataque, angio de resonancia o resonancia magnética. T de trauma, la posible causa de hemorragia o disección arterial. Estudio inicial sería el ataque de Doppler de vaso según sospecha, U de unilateral persistente, posible causa masa intracraneal o trauma, y estudios iniciales la ataque de cráneo. De focalización neurológica, los posibles causas serían la hipertensión intracraneal, el ACV o la masa, y el estudio inicial sería el ataque de cráneo, según la sospecha, ya considerar la resonancia. Y K de cáncer, que me habla de posibles causas, pues como la enfermedad metastásica, y los estudios iniciales la resonancia magnética. Entonces, ¿qué otras consideraciones son muy importantes? La cefalea hemicraneana estricta, o sea, la cefalea que se presenta siempre en un mismo lado, es importante descartar una lesión estructural. Los síntomas trigeminautonómicos, que son la tosis, miosis, inyección conjuntival, lagrimeo, sudoración del mismo lado, descartar una lesión de fosa posterior. Entonces, las cefaleas primarias, dentro de las cefaleas primarias está la migraña. La migraña es una cefalea que dura entre 4 a 72 horas. Cuando dura más de 72 horas, esto me habla de un estatus migrañoso. La causa más común de cefalea en urgencias se presenta de moderada intensidad, acompañada de fotofobia, sonofobia o osmofobia, náuseas y emesis. El paciente se presenta al servicio con una actitud de reposo frente al dolor, es unilateral y pulsátil, se presenta con alodinia
Importante es que se presenta con auras. El 90% de estas van a ser visuales. El aura, recordemos, es un síntoma o sensación que normalmente se precede a la migraña. ¿Cuál es el tratamiento de la migraña? Lo más importante para mí que se nos quede grabado es no usar opioides. Estos opioides causan migraña de rebote. Entonces, esto es muy importante porque es un error muy común. La primera línea como tal serían los AINES, el ketorolaco, la dipirona o el diclofenaco. La metoclopramida, estos pacientes se los suelen presentar con náuseas. La difenhidramina se habla de que tiene propiedades que alivian la migraña. Y la dexametasona, que tiene evidencia en disminuir la recurrencia del dolor hasta 72 horas posterior al alta. Los líquidos es importante mantener hidratados a nuestros pacientes. Los triptanes, este es un medicamento vasoconstrictor muy efectivo en el tratamiento pues agudo de la migraña. Y el sulfato de magnesio se habla que tiene propiedades que pueden servir en casos de migraña prolongada. También hace parte de las cefaleas primarias, la cefalea tipo tensión, es una cefalea que dura de 30 minutos a 7 días, leve a moderada, generalmente es bilateral, no tiene sonofobia, no tiene fotofobia, no náuseas ni emesis. Y el tratamiento acá, la primera línea serían los AINES. También hacen parte de las cefaleas primarias las trigeminautonómicas. Estas son hemicranianas, se presentan con tosis, miosis, inyección conjuntival, lagrimeo, rinorrea y edema palpebral. Estas son muy intensas y acá la diferencia con la migraña, estos pacientes se encuentran en un estado de inquietud. Todas estas migrañas requieren neuroimagen por sus síntomas trigeminautonómicos. ¿Cuál es el tratamiento de estas? Generalmente estas responden muy bien al oxígeno. Se utiliza máscara de no reinhalación a 12 litros por minuto por 20 minutos y algunos tipos responden a la indometacina. Bueno, esta es la bibliografía que utilicé para responder la pregunta. Muchísimas gracias. No olviden suscribirse, darle me gusta al video y compartir.